Hola a todos, hoy es miércoles 19 de febrero y aunque vaya unos días tarde, no quería dejar de comentar la semana valenciana que vivimos la semana pasada, precisamente con 4 días de competición, donde creo que la gran noticia de la carrera es la vuelta de Anna van der Breggen, después de 3 años retirada, y, aunque un pelín más previsible, también importante, la primera victoria de la temporada de Demi Vollering, eso sí, con los colores de France Sereia, que ya ha hecho estrenarse al conjunto francés. Es cierto que France Sereia ha comenzado muy bien el año, tanto en Tour Down Under como en las clásicas de Australia y demás. Creo que, y ya lo he comentado en otros vídeos, el equipo francés va a florecer mucho en este 2025 con un poco la reestructuración y las corredoras que tienen este año en la plantilla, pero todos esperábamos que Demi Vollering comenzase el año ganando, lo hizo y con autoridad, sobre todo en la primera etapa de esta semana valenciana. En cuanto a recorrido, creo que la semana valenciana puede dar un paso más en el nivel de exigencia, es decir, creo que los 4 días de carrera podrían haber llegado perfectamente al sprint. Y bueno, la prueba de ello es que el primer día Elisa Bálsamo fue cuarta por detrás de las 3 protagonistas del día, pero es cierto que creo que pueden incluir subidas o un día o dos que tengan un poco más de dureza, porque las subidas o no son demasiado largas o no tienen una pendiente media demasiado exigente. Las corredoras mejoran mucho con el paso de las temporadas y lo vamos notando también en el trazado de los recorridos. Aún así, era una buena carrera para todas, para muchas comenzar la temporada y para estar también en carreras un poco caóticas, porque a veces pasa en la semana valenciana que hay días un poco estresantes, y la verdad que los 4 días en ese sentido tuvieron un poco de todo. En la primera jornada la fuga la formó Marina Garau, la corredora del B-Pink, que ha fichado por el equipo italiano en esta temporada y fue protagonista en solitario durante varios kilómetros, pero su fuga no tuvo buen final, porque las 3 grandes corredoras o 3 grandes nombres, entre algunos, que nos esperábamos en esta semana valenciana, hicieron acto de presencia en ese último puerto, en el Alto de Barx, donde Demi Vollering hizo su ataque esperado. También creo que había otros días en los que quizás también era propicio, pero no quiso esperarse a más jornadas, y en el primer día ya hizo ese ataque en el que la vimos potente, con fuerza, con intensidad. Es decir, veo a Demi Vollering renovada, liberada. No sé si el salir del SD Works y encontrarse en un ambiente más amigable, no tan hostil, le permite también mostrarnos eso a través de su rendimiento. Creo que sí, y la vi con mucha fuerza y obviamente rápido, y a su rueda se pegó Anna van der Breggen. En el caso de Anna, es cierto que le falta todavía trabajo, que ha respondido rápido a ese ataque, y creo que es la imagen de la semana valenciana, el verlas a las dos en el primer tú a tú entre ellas, una cosa que ha generado mucho morbo y que seguramente seguirá así en el resto de la temporada, pero fue bonito, fue esperado y fue, creo que como también nos esperábamos, en el sentido de lo que podía pasar. Es decir, Anna van der Breggen vuelve después de 3 años y sabe dónde tiene que estar y sabe dónde tiene que empezar a pelear, pero hay que darle tiempo también a que se acostumbre a la subida de nivel que ha habido desde que ella lo dejó en 2021, ahora en 2025, que, jolines, el pelotón ha mejorado mucho, los números ya no son los mismos y ella tiene que cerrar ese escalón. Lo decimos mucho, sobre todo cuando hay bajas por maternidad y demás, que se crean brechas entre el momento en el que lo dejas y cuando regresas, y en este sentido el de Anna van der Breggen es de 3 años, con lo cual hay que darle paciencia. Ella fue segunda en el ataque. La verdad que el cambio de ritmo de Demi Vollering me pareció bueno, también la respuesta de Anna van der Breggen y de Marlene Reusser, que por supuesto también estuvo. Me pareció que faltaban ahí o Cecilie Utrud Ludwig o Kasia Niewiadoma. Alguna de las dos tenía que haber estado, y las dos Canyon no me generan dudas porque todavía es febrero, es semana valenciana y demás, pero sí es verdad que me hubiese gustado que Kasia Niewiadoma hubiese estado ahí, ¿no? Ganadora del Tour de Francia, es una corredora que ya tiene que estar ahí de normal, o sea, de manera habitual con las grandes, y a mí me faltó ese primer día. Sí es verdad que lo intentó, pero no pudo. Y Marlene Reusser, que a Marlene también la esperábamos perfectamente y lo hizo muy muy bien. Es cierto que en el cambio de ritmo no tiene esa misma chispa que las otras dos, pero luego sabemos que es capaz de enlazar y de pelear por detrás, de perseguir a un ritmo muy muy alto, que es lo que más la caracteriza. Al final, gana la etapa Demi Vollering, con la primera victoria de etapa para ella, poniéndose líder de la carrera. En segunda posición entra Marlene Reusser y Anna van der Breggen, que se había quedado de la rueda de Demi Vollering. Es decir, hay un momento ahí en la subida en el que Demi Vollering le pide el relevo, Anna se lo da, pero no tira con esa intensidad, porque luego ella en redes sociales hace una aclaración, y es que sabía que,
sabía que podía salir al ataque, pero no esperaba verse tan bien a una intensidad tan alta todavía, y reconoce que en ese sentido tiene mucho trabajo que hacer aún, y que bueno, que ella misma se sorprendió de haber podido responder durante esos minutos que estuvo a la rueda de Demi Vollering, pero obviamente no había tanta gasolina en el tanque de Anna van der Breggen en ese momento, y a pesar de que bueno, tuvieron ahí un momento en el que Demi Vollering sabía que iba mejor que ella y le volvió a atacar y la volvió a dejar atrás. Entonces, bueno, es una cosa que quizás nos esperábamos. Yo personalmente me lo esperaba, es decir, sí es cierto que tengo expectativas en Anna van der Breggen, luego hablaré de esto, pero es cierto que es lógico, ¿no?, que Demi Vollering tenga un plus. Además, Demi Vollering no puede esperar a tener una temporada progresiva, es decir, dentro de una semana tenemos a un Lübchen Newsblad y ya tiene que estar también disputando ese tipo de clásicas. En el caso de Anna van der Breggen quizás le podemos dar un poco más de chance hasta llegar a las clásicas de las Ardenas. Es mi punto de vista a la hora de ver la temporada de las dos, porque en el caso del SD Works, Lotte Kopecky puede ocupar ese puesto de líder en estas primeras clásicas a un gran estado de forma. Bueno, creo que son encajes que hay que hacer a lo largo de las carreras. Y luego Marlen Reusser, que ha estado verdaderamente bien, creo que le ha faltado un puntito ahí en el momento del ataque, pero que también poco a poco, como líder y como ahora gran pieza del Movistar para estar en ese tipo de carreras, tiene que ver y tiene que empezar a percibir el momento del ataque de Demi Vollering para ir por delante de ella, ¿no? Pero bueno, la primera etapa fue personalmente la más interesante, ¿no?, en este sentido. Luego en las otras tres la clasificación general apenas se movió, pero el resto de etapas también estuvieron súper bien. Por ejemplo, en la segunda etapa la protagonista de la fuga fue Brody Chapman, la ciclista del UAE Team ADQ, que marchó por delante casi toda la jornada. La variación del tiempo fue un poco en función del rutómetro y bueno, osciló durante toda la etapa, por decirlo así, pero no llegó a buen puerto tampoco. Por detrás los equipos que querían un sprint se pusieron a trabajar, sobre todo el Lidl Trek, que controló muy bien esa renta, sobre todo en los kilómetros finales con Brody para evitar su llegada, y ganó en este caso Misha Bredevold. Es cierto que Lidl Trek hizo un buen trabajo y que incluso también se metía Visma, Canyon en algunos momentos, es decir, muchos equipos que a pesar de la presencia de Elisa Bálsamo querían intentar estar en el sprint, y ganó Misha Bredevold en un sprint un poco muy caótico, como decía al principio, hay veces que pasa en Valencia, porque ella tenía un plan que era seguir la rueda de Elisa Bálsamo, y luego en un momento en esa línea de sprint, ya cuando estaban lanzadas, vio que a Elisa la desplazaban un poco y veía que todavía tenía tiempo de rectificar, se metió en el sprint de France Deye y se puso a rueda de Demi Vollering, y ya cuando tuvo la oportunidad abrió su hueco y consiguió la victoria. Una cosa que ella misma ha dicho que es nueva para ella, en plan ganar en sprints con mucha gente, es decir, un sprint reducido, sabemos que es una corredora rápida y que tiene muchas posibilidades, pero en un sprint con Elisa Bálsamo y con otras corredoras interesantes para las volatas, bueno, no es... ella dice que no es el perfil que ella se espera, pero que obviamente va a aprovechar las oportunidades, y yo creo que son las oportunidades que tiene que coger precisamente cuando hablaba de ella en los primeros vídeos del canal, diciendo que me esperaba mucho en esta temporada de Misha Bredevold. Este tipo de llegadas creo que le vienen bien. Creo que es una corredora que, dependiendo de dónde quiera mejorar, incluso podría estar a la par de Elisa Bálsamo en algunas ocasiones. Elisa tiene días en los que no es tan potente, o como sabe que no están Lorena Vives o Charlotte Kohl, hace sprints, no voy a decir al 90%, pero bueno, que puede equipararse, o las rivales pueden equipararse a Elisa Bálsamo en algunas ocasiones, y creo que Misha Bredevold en sprints que puedan picar un poquito para arriba, o que el equipo le pueda hacer una buena aproximación al sprint, un buen tren, puede tener la oportunidad. Y bueno, es cierto que, como ella misma dice, los sprints reducidos pueden ser más su especialidad, una fuga y llegar al sprint, pero bueno, creo que también son oportunidades que tiene que aprovechar. En este segundo día hay que destacar también a Mireia Benito, que estuvo en el top 10 de la clasificación. La verdad que Mireia ha hecho una gran semana valenciana. Al día siguiente tendría una actuación un poquito más protagonista, pero tanto ella como Paula Blasi, que también fue top 10 en la primera etapa, la verdad que han hecho una carrera muy muy buena a nivel general. Es cierto que estos dos días se metieron en la clasificación top 10 de la etapa, y que creo que son dos corredoras que han marcado un poquito también el devenir de la carrera por sus resultados. El tercer día de competición también tuvo fuga, en este caso fueron Emily Watts del San Michel y Juliana Londoño, la campeona colombiana del equipo DSM o el equipo Picnic en esta temporada. Todavía se me hace muy raro llamarlos Picnic, la verdad, o sea, no me acostumbro, pero bueno, lo haré.
y ahí estuvieron las dos mano a mano, pero tampoco tuvo buen final las fugas. La verdad que en el ciclismo femenino no suelen llegar, y para que lleguen tienen que ser muchas y muy potentes, y que los equipos vean que las que tienen delante pueden llegar. Pero bueno, en este caso me parece importante señalar a Juliana Londoño, evidentemente, porque viene de ganar el campeonato de Colombia, y siempre es importante el hecho de ver a corredoras que van progresando poco a poco. Está en el equipo Picnic, su fichaje también fue algo importante para Colombia, y con Paula Patiño creo que son dos mujeres que pueden ser protagonistas en este caso por la otra parte del charco, ¿no? Y que creo que tienen buen futuro en esta temporada 2025. El caso es que en esta segunda jornada, como digo, la fuga no llegó, y sí es cierto que en la parte final, en el Oronet, Mireia, que la acabo de comentar su buena actuación, tuvo un gran día, ¿no? Creo que hizo ahí un ataque. Creo que la G-Insurance tuvo una buena carrera en general y que sabe empezar a mover sus piezas de manera individual, y que Mireia va a tener mucho peso en este 2025 en esa posición, en este tipo de carreras donde pues quizás no está Ashley Moolman-Pasio, no está Lecourt, pero, o que sí que estén, pero que saben que pueden utilizar a Mireia para una victoria de etapa. Es decir, que creo que Mireia va a empezar a ser una parte fundamental de las tácticas del equipo, y en este sentido pues ahí se fue en el Oronet con Maeva Esquiván y con Amber Crack, e intentaron la fuga hasta el último momento, las cogieron a 1,5 kilómetros, fue algo un poco descorazonador, porque la verdad que siempre cuando las ves pelear hasta ahí, hasta los últimos metros, te da pena. Pero es cierto que tuvo una buena actuación, y ese día fue un poco más protagonista en ese sentido. Lo que pasa fue que el Lidl Trek, pues después de perder la oportunidad del día anterior con Misha Bredebold, no podían perder otra segunda ocasión con Elisa, y consiguieron la victoria con Elisa Bálsamo, que creo que ha conseguido desquitarse un poquito de ese mal UAE que hizo la semana anterior. Creo que el UAE fue totalmente desastroso para Lidl Trek, pero que aquí en Semana Valenciana han conseguido mejorarlo un poco. Importante el trabajo que ha hecho Anna Henderson y Amanda Spratt. Creo que Anna en este sentido puede aportar mucho al tren del UAE, y sobre todo no tanto en el lanzamiento, sino en la aproximación, en cerrar fugas como esta, y Amanda Spratt también creo que puede cumplir ese papel con Anna Henderson. La verdad que las dos estuvieron brillantes para Elisa Bálsamo, que sprintó y se llevó la etapa, y bueno, es la corredora que más victorias tiene en Semana Valenciana, suele triunfar aquí y se le da muy bien la carrera. Así que bueno, es una manera también de quitar ese mal sabor de boca del que venían del UAE. Y el último día también se resolvió al sprint. La verdad que esta jornada sí que hubo una fuga más numerosa, con Anne Santesteban, con Misha Bredebold, con Amanda Spratt, bueno, muchas corredoras que estuvieron ahí. Creo que fueron 10 o 12 ciclistas las que estaban en la fuga, se coordinaron bastante bien. Sí que hubo zonas de la carrera donde creo que empezaron a entrar las dudas y desperdiciaron segundos bastante valiosos. En la parte final se vio, porque no las cogieron hasta el último kilómetro, es decir, hubo un tú a tú entre el pelotón y la fuga hasta los últimos metros. A falta de 15 kilómetros tenían 1,5 minutos todavía, es decir, se pensaba claramente que podían llegar, pero por detrás trabajaban Canyon, Visma, Lidl Trek también, no de manera tan intensa, porque tenían a Amanda Spratt. Incluso Amanda en los últimos metros ataca para ver si lo puede conseguir con un ataque de última hora. Entonces, bueno, fue un poco raro, sí es verdad que emocionante, porque parecía que podía llegar la fuga, y al final volvió a ganar Elisa Bálsamo, se llevó la segunda victoria consecutiva y bueno, sumó otro triunfo. ¿Cumpliendo un poco los pronósticos? Sí, pero viendo un poco cómo las fugas empiezan a desarrollarse, a mí me gustaría que las carreras femeninas empezaran a tener fugas más numerosas, y creo que los equipos, como a nivel de rendimiento las corredoras van mejorando mucho, creo que los equipos ya son más capaces de controlar esas fugas. No sé si en carreras más importantes, me refiero ahora que viene la temporada de clásicas, pues Nieuwsblad, París-Roubaix, Milán-San Remo, carreras así, se dará esa opción. Pero creo que empezaremos a ver empezaremos a ver fugas con mayor representación de corredoras y de equipos, y que eso va a empezar a encajar un poquito más en las tácticas de los diferentes conjuntos en carreras. Me gustaría verlas en carreras más World Tour, pero bueno, en carreras .pro, .1, .2, yo creo que cada vez veremos más fugas numerosas.
En el caso de esta me pareció llamativa. Luego veíamos las imágenes de Anne Santesteban bastante disgustada porque decía, soñaba con que llegara la primera victoria y no ha sido así y tal. Bueno, es normal porque obviamente cuando ya lo tienes ahí, cuando estás escuchando la megafonía y ves que te están cogiendo por detrás, obviamente se te rompe el corazón, pero llegará, seguro que sí. Y por cierto, una entrevista súper interesante de Anne Santesteban en relevo con mi compañero Fran Reyes, que recomiendo a todos que la veáis porque habla un poco de que ha encontrado la solución a sus problemas del 2024, explica abiertamente por qué el año pasado no rindió al nivel que se esperaba de ella y bueno, creo que es interesante que la leáis y que bueno, seguramente en las próximas retransmisiones la comparta con los telespectadores, pero en realidad os invito a que vayáis a la página de relevo y la leáis porque creo que habla abiertamente de todo lo que la llevó a tener un año bastante desastroso y que muchos no entendíamos y que bueno, al final ha encontrado solución. Ha sido una de las mejores españolas, diría que junto con Paula Blas y Mireia Benito, las tres han entrado en el top 20, creo que Mireia era la posición 14, por ahí más o menos, y creo que las tres han hecho una gran carrera los 4 días de competición, es decir, Semana Valenciana tiene un poco esa tónica de vuelta por etapas que es exigente porque el recorrido lo es, para mi punto de vista se puede subir un poquito más el nivel de cara a próximos años, pero que todavía no es determinante, es decir, vas a probar, vas a ver un poco cómo te encuentras después de muchas vienen de training camps o de el UAE, entonces en este sentido creo que ofrece muchas posibilidades la carrera por la zona del calendario en la que está y por un poco lo que aporta, entonces creo que para ellas supone un punto de partida emocionante, el sentido de estar 4 días y terminar en una buena posición en la general y que esto les da un recorrido hasta las próximas carreras pues bastante bueno a nivel de entrenar con mucha más motivación viendo lo que han conseguido. Y luego otros nombres que me gustaría destacar porque creo que no han ganado etapas y no han estado en fugas o bueno, han cubierto ataques y tal, pero que no han sido las más nombradas de la carrera, pero que han sido importantes. Liane Lippert, que ha vuelto a competir y empieza el 2025 muchísimo mejor que el 2024, apartando ya esa lesión que tuvo el año pasado, y que estuvo en el top 5, si no recuerdo mal, de todas las etapas, sprintando, estando a la par de Misha Bredebol, de Elisa Bálsamo, sin miedo, siempre en la parte delantera del pelotón. Creo que empieza también muy bien Liane Lippert, que su objetivo son las clásicas de las Ardenas principalmente, y que creo que para mí Lippert es una corredora que tiene que puede ganar en las Ardenas muchos años y las 3 carreras. Y yo el año pasado se lo dije, la vi campeona del mundo en varias ocasiones. Creo que es una corredora que ¿por qué no?, puede soñar bastante alto en muchos aspectos y en muchas zonas de la temporada. Ya es ganadora de una etapa del Tour, del Giro. Bueno, creo que es una corredora que quizás el año pasado fue un poco más así agridulce, pero a partir de ahora creo que podremos volver a ver a una Liane Lippert sin miedo, descarada en el pelotón. Su etapa en el DSM a mí me maravillaba y creo que podremos volver a verla así en el Movistar esta temporada. Más nombres, el de Thalita de Jong, que ya comenzó muy bien en Challenge de Mallorca y sigue muy bien ahora. Ojo con ella en las clásicas, es una corredora con experiencia, que conoce muy bien a sus rivales, que sabe leer muy bien la carrera. El Human Power Health también está mejorando mucho a nivel global. Y yo creo que Thalita puede ser determinante para el equipo en estas clásicas de los adoquines. Seguramente la veamos y no me sorprendería que ganase alguna o incluso podium en alguna de las más importantes. Creo que va a ser una corredora importante en las próximas semanas. Y otra corredora que ya me sorprendió en el UAE Tour y que lo ha hecho también muy bien en Semana Valenciana ha sido Mónica Trinca, que ha vuelto a estar ahí delante, que ha vuelto a verse un poco cerca de las mejores. Bueno, creo que, como digo, no ha ganado etapas y su posición en la general tampoco es... Bueno, sí, para ella sí que es un resultado muy bueno, pero quiero decir que creo que ha tenido una evolución o creo que está empezando el año con un cambio importante en su rendimiento, con una mejora notable y que voy a seguir vigilándola porque creo que es una ciclista que junto con Mavi pueden hacer muy buena pareja, es decir, obviamente Mavi venía del UAE de caerse y bueno, a nivel rendimiento creo que ha estado bien, quizás si no se hubiese caído en el UAE hubiese estado un pelín mejor, pero creo que tener una corredora complementaria a ella puede convertirla en su mejor gregaria o incluso un plan B para los días que Mavi no se encuentre tan bien y el equipo Leaf Alula
pueda tener esa segunda baza. No sé si será así, no sé si se lo plantearán de esta manera, pero yo lo veo como una posibilidad si Mónica Trinca se sigue encontrando también en las próximas semanas. Y decía al principio del vídeo que lo más interesante, o bueno, una de las noticias más importantes de la semana valenciana era la vuelta de Anna van der Breggen. Creo que Anna van der Breggen, y en esta semana valenciana se ha destapado un poco esas declaraciones cuando comentó que volvía y cuando anunciaron por fin que volvía, de que bueno, voy a ir con mucha calma, de que a ver qué pasa, de que bueno, el Tour es todavía palabras mayores. Yo ahí no me creí nada y sinceramente aquí en Semana Valenciana creo que se ha dejado ver. Es decir, yo para mí, después de ver a Ana en sus mejores años, no me creo que es una chica que venga a competir por competir, no me creo que se lo vaya a tomar con calma. Es decir, tampoco digo que vaya a ir a por todo el primer día, pero estoy segura de que Clásicas de las Ardenas las tiene entre ceja y ceja, sobre todo Flecha Valona. O sea, no me lo creo no por nada, o sea, no por ella, no porque creo que nos vaya a mentir, sino porque es una corredora tan ambiciosa, tan competitiva, tan que no me creo que vengas a ir con calma y a tomártelo chill. No, vienes a ganar carreras, vienes a por el Tour de Francia, y entiendo que intente poner un poco de freno, porque es verdad que bueno, es Anna van der Breggen y sinceramente creo que ha suscitado mucho interés mediático la semana valenciana por su presencia y por el duelo con Demi Vollering, evidentemente, es decir, no es nada malo, pero creo que a partir de ahora aquí todavía nos faltan muchas, es decir, falta por ver cuando se junten Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini, Demi Vollering, Kassiane Viadoma, Anna van der Breggen, es decir, cada vez hay más corredoras, hay muchas jóvenes que también van a aparecer en escena, cada temporada aparece una que de repente te da la sorpresa. Entonces creo que la aparición de Anna van der Breggen, pues eso suscita mucho interés mediático, mucho morbo. Entre ella y Demi Vollering fueron compañeras, fueron directora y corredora, y creo que esta historia pues va a dar para mucho, pero también es cierto que creo que ella tiene que buscar su lugar ahora también, es decir, todas la respetan, obviamente, eso no cabe ninguna duda, pero nadie le va a dejar pasar y nadie le va a dejar el hueco, y eso es así, ella va a tener que volver a ganarse las posiciones, ¿no? Como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que Anna van der Breggen seguramente compita ahora un par de carreras, quizás no tantas como Lotte Kopecky, porque sabemos que Lotte Kopecky la temporada de Clásicas la hace completa, pero en Clásicas de las Ardenas, cuando Lotte Kopecky ya tome un primer descanso, aparecerá ella en escena y yo creo que va a ser ahí sí que va a haber morbo y sí que va a haber espectáculo. Es mi opinión y creo que ahí ya va a llegar a un punto de forma en el que hablemos de cosas serias. Y luego pues Vuelta a España y un montón de cosas que todavía quedan por ver, pero bueno, Vuelta a España queda tan lejos todavía que hay que ir con calma en ese sentido y ver qué ocurre. Pero yo creo que Clásicas de las Ardenas va a ser un punto importante en esa rivalidad de todas, porque ahí sí que van a estar todas y van a estar a un buen nivel después de semanas ya compitiendo. Así que no nos queda más que disfrutarlo y ver qué ocurre esta temporada, que hay tantos nombres tan interesantes. Por esa parte queda la semana valenciana, pero es que además el lunes corrieron la Copa de las Naciones, las juveniles en Jaén, en la Clásica de Jaén, o bueno, la Copa de las Naciones de Jaén, y que ha terminado con Paula Ostiz en segunda posición. Es decir, este año, ya después de lo del anterior, este año todos tenemos un ojo puesto en Paula y en el futuro que todavía le espera, que es infinito. Pero bueno, empieza muy bien también la temporada en esos escenarios internacionales. Es cierto que la selección trabajó e hizo una carrera para ganar, y la verdad que las corredoras tienen que estar muy orgullosas de cómo corrieron, porque creo que dieron la cara en todo momento, creo que no se equivocaron y que lo intentaron en muchas ocasiones. Intentaron sorprender, intentaron varias bazas, y yo creo que aunque siempre estaba Paula Ostiz y todas vigilaban a Paula Ostiz, bueno, creo que jugaron muchas cartas y que lo hicieron muy bien. Un segundo puesto que seguramente a Paula, como es una corredora súper ambiciosa, no le habrá gustado, porque además, como digo, el trabajo de la carrera bien se merecía la victoria, pero que bueno, es febrero, quedan muchísimas carreras, lo más interesante del año es al final, entonces creo que todavía hay que hablar con calma de Paula Ostiz y de su fichaje por el Movistar, que tenemos muchísimo tiempo por delante para comentarlo, pero es un buen inicio de año también para las junior. Y aunque es miércoles y están pasando muchas cosas en el calendario masculino, tenemos el UAE, tenemos el Tour del Algarve, la Vuelta a Andalucía, podemos hablar también de la Clásica de Jaén, pero todo eso lo voy a dejar para el vídeo del próximo domingo.